Esto es Imagen Empresarial y estoy muy contento porque está aquí en el estudio esta mañana Pedro Huerta. Él es el Country Manager, el Director General de Amazon México, pues con muchos temas. Dieron a conocer recientemente, además de la inversión en el CEO Dialogue, pero pues recuerdo mucho una foto en donde se ve a Marcelo Ebrard con su informe de Amazon de lo que han hecho, que es un poco lo que a veces trae por acá. A veces hay que tener suerte con las fotos, digo sí, yo. Sí, no, la verdad es que es una foto bastante afortunada, Pedro. Muchísimas ¿Cómo estás? gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por estar aquí. Bueno, pues informaron ustedes pues todo lo que implica Amazon en México, lo que han generado empleos en los distintos componentes, porque además cuando leí el reporte, no solo es obviamente la parte de comercio electrónico, pero también es el componente, por ejemplo, de la generación de contenido, ¿no? Exactamente. En los estudios, en fin, lo de AWS, que también es importante. Claro, y una de las cosas que a mí me da mucho gusto estar contigo, porque en una de las entrevistas que tuvimos te comenté un poco cómo era pedir el primer dólar para invertir en México. Sí. Y eso fue en el año 2014, un abril del 2014, tarde lluviosa en Seattle como siempre. Y ver ahora que hemos invertido desde ese momento 110 mil millones de pesos aquí en este país y que estamos, digamos, reforzando la apuesta con los 85 mil millones adicionales que Amazon Web Services está haciendo, es como una reconfirmación de muchas de las ideas que tuvimos en ese momento se están convirtiendo en realidad. Y eso, para una persona que pudo acompañar desde el comienzo, es algo muy motivante y algo que me encanta compartir contigo. Sí, que es fantástico porque además pues tú estabas en ello, ¿no? En el famoso press release cuando se idea algo, se proyecta al futuro y hoy pues ya es esta realidad. Y en ese momento la inversión nuestra era cero, pero cero. Claro. Cero. Y ahora 110 mil millones, hemos generado más de 10 mil empleos directos y 40 mil indirectos. Y si lo ves, y también lo hemos anunciado, que en los últimos 12 meses del 2023 fueron 28 mil millones de pesos, con lo cual todo se acelera. Y muchas de las inversiones se están dando en lo que es la logística y la velocidad de entrega, ¿no? Y además está cambiando radicalmente porque el Amazon 2014 es muy distinto al Amazon 2024 que tenemos hoy. No solo obviamente en México, porque pasamos de 0 a 100 a lo que hoy hay, pero sobre todo la empresa, ¿no? Sí. La utilización de la tecnología. Sí. Según recuerdo, en 2014 pues no tenían MGM, o sea, la parte de generación de y teníamos toda la parte de contenidos. Entonces, si tú tratas de resumir Amazon, a veces no es tan fácil ya, ¿no? Porque tenemos todos nuestros servicios de entrega y de venta, tenemos todo lo que es el negocio de la nube, pero también tenemos todo el negocio de contenido. Compramos un estudio, MGM, que es un estudio tradicional de cine que ahora está invirtiendo muchísimo en México. Y no sé si has visto ya alguna de las publicidades para una serie que se llama Cada Minuto Cuenta, que anunciamos o que vamos a lanzar al público hacia comienzos de noviembre sobre el terremoto del 1985 aquí en México, hecho con tecnología de punta. Es otra, creo que eso amerita también para ti una conversación con los chicos de Prime Video, porque se está utilizando una tecnología punta para poder reconstruir lo que fue esa experiencia para los mexicanos. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Sí, que la quiero ver. Sí, claro que sí. ¿Y cómo se ha desarrollado el mercado mexicano? Y sobre todo, bueno, entender que Amazon, pues, esta empresa muy, muy grande, ya lo decíamos, tienen la parte, pues, son un jugador formidable en tecnología con AWS, en comercio electrónico también lo son. ¿Cómo se ve el mercado mexicano hoy en la parte del comercio electrónico, la demanda que se va a materializar? El comercio electrónico, yo creo que está en ebullición aquí en México. Y eso lo ves también porque hay diferentes empresas de diferente índole que están apostando por el mercado mexicano. Y eso es muy bueno para el consumidor mexicano. Y una de las cosas y los modelos mentales que nosotros en Amazon México más discutimos es, por ejemplo, la velocidad de entrega. Hace 5 años, si yo te entregaba en 3, 4 días, te parecía un poquito magia, ¿no? En cualquier código postal. Hoy, si te entrego más allá de 2 días, te empiezas a frustrar como consumidor. Y es increíble cómo eso se haya convertido en el nuevo normal, ¿no? Y me parece excelente que los consumidores mexicanos suban la barra de la expectativa. Y para eso mucha de esta inversión es justamente para tener el producto más cerca del consumidor y poder entregárselo mucho más rápido. Porque ten en cuenta, lo que hoy es 2 días, mañana va a ser 1 día, en algún tiempo va a ser el mismo día y luego te vas a molestar que no lo tienes en
Claro, en 2 horas, ¿no? Pero es algo fascinante de cómo ya la expectativa del consumidor marca. Y la única manera como tú puedes hacer eso no es simplemente echándole ganas y siendo más rápido, sino tú lo sabes, Rodrigo, es con la tecnología. O sea, la tecnología, cómo hacemos los algoritmos de entrega, porque el tráfico en México es el tráfico en México. Claro. No hay algoritmo que lo solucione. ¿Y cómo ha evolucionado el CEDIS? Porque además hoy son más grandes y mucho más intensivos en tecnología. Claro, sí, eso es muy importante para nosotros, es que también muchos del software que se gestiona para la operación de nuestros centros de envío se ha mejorado tremendamente en términos de ubicación, en términos de optimización, porque aquí cada segundo cuenta. Cada segundo cuenta. ¿Cuántos hay hoy en Nosotros México? tenemos 13 y acabamos de abrir el segundo en Monterrey y el segundo en Guadalajara también. Yo que voy siguiendo, digamos, las notas de los CEDIs de distintas compañías, obviamente incluyendo ustedes, van creciendo de precio, ¿no? Porque ahora la inversión, antes era, pues tenías la bodega, y ahora lo que voy viendo es que las inversiones que hacen en los CEDIs van creciendo y intuyo yo que es por la sofisticación y tecnología que le van poniendo. Y también porque ten en cuenta que a futuro, y eso es un tema logístico, tecnológico muy importante, que los algoritmos nos van guiando, es que ya habiendo estado 9 años en Amazon México, cada vez nuestros algoritmos saben más de las maneras de compra, los hábitos de compra que tienen los mexicanos. Y entonces yo creo que a futuro ya no van a ser tantos estos grandes centros de envío que tú ves, sino van a ser más lo que llamamos delivery stations, ¿no? Que están como en lugares mucho más cercanos, mucho más urbanos para poder acelerar. Y eso es porque de nada sirve tener grandes, por ejemplo, el de Monterrey es del tamaño de 5 campos de fútbol, el de Guadalajara de 6, pero eso nos ayuda a agarrar escala, claro. Pero luego para agarrar velocidad necesitas quizás centros de envío más pequeños, mucho más cerca al cliente. Y capilaridad para que pues, puedas prever, porque a lo mejor dices, oye, esta persona demanda rastrillos cada 15 días, ¿no? Pues casi es predictivo, lo tienes ahí y le llega en 3 minutos. En cuanto tú que eres fanático de la tecnología, sabes que, bueno, no es tan fácil como lo pintas, pero sí hay posibilidades de nosotros cada vez poder anticipar y así prever dónde tengo qué producto para que esté más cerca, porque la probabilidad de que esta persona lo pida es alta, ¿no? O sea, nosotros no podemos predecir al ser humano. Eso ojalá que nunca lleguemos a eso. Pero sí aprovechamos lo más posible, ¿no? Claro, es maravilloso. ¿Cómo ha crecido la fuerza laboral? Nosotros ahora tenemos más de 10,000 personas y una de las cosas que es más importante no solamente es eso, sino que también estamos muy orgullosos porque tú sabes que una gran parte de la oferta que nosotros tenemos en nuestro marketplace son vendedores. Y tenemos ya 27,000 vendedores mexicanos, que es 50% más de lo que era hace 12 meses. Y 8 de cada 10 productos se venden en un estado diferente del cual es el vendedor mexicano. Y el 99% de ellos son pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas mexicanas. Entonces, una vez más, a mí lo que siempre me ha fascinado de trabajar en Amazon es cómo la tecnología facilita, da posibilidades a modelos de negocio que antes eran impensables, ¿no? O sea, yo siempre pienso, cuando lanzamos el Kindle en México, encontrar libros a veces en Perú, cuando yo era joven, era imposible. Sí. Ibas a una librería y comprabas lo que había. Hoy tienes en un Kindle más de 1 millón de libros a escoger. 1 millón de libros en 60 segundos te lo bajas. Y ahora una pequeña y mediana empresa en cualquier parte de México puede, a través de los servicios de Amazon Marketplace, vender en cualquier estado de México, vender en los Estados Unidos o en otras partes del mundo. Y eso es donde yo siento que la tecnología abre puertas. En el momento en que la tecnología no sea capaz de abrir puertas, es que está como tecnología solamente por ser tecnología. Claro, el proceso por el proceso. Debo hacer un corte, Pedro, pero estás aquí y de verdad que siempre es fascinante platicar contigo. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está aquí en el estudio Pedro Huerta, el Country Manager de Amazon México, el Director General de Amazon México. Pedro, ¿cómo
¿Cómo ha sido, digamos, pues tú tienes bastante tiempo, un largo perfil? Les recomiendo el podcast que Pedro Huerta me hizo el favor de ser el primer capítulo, que ha sido muy exitoso. Pero ¿cómo ha evolucionado, digamos, y cómo se ve el talento al interior del ecosistema Amazon? Sí. Siendo México de Hispanoamérica, bueno, está en España también, pero pues el mercado más grande a nivel hispanoamericano. Totalmente. Y para nosotros, y una de las cosas que creo que mencioné en una de las primeras entrevistas o primeros encuentros que tuvimos tú y yo, es que cuando yo me incorporé como director general a comienzos de año, quedé muy impresionado por el calibre y la experiencia del talento que vi en Amazon México, a través de todas las funciones, sea en temas de operaciones, sea en temas de, digamos, gestión de producto. Y una de las cosas que a mí más orgullo me da es que hoy México, con las tasas de crecimiento que tenemos, con el impacto que estamos teniendo, porque ten en cuenta que lo que hacemos en Amazon lo hacemos para tener impacto para nuestros consumidores y nuestros vendedores, ¿no? Si no, eso es nuestra razón de ser. Y lo bueno es que tener un talento tan completo y además que ya tiene algunos años de experiencia dentro de Amazon, se ha convertido en talento que me encantaría y se podría poner en cualquier parte de Estados Unidos, Europa o Asia y sería exitoso. Y eso es algo que, gracias a Dios, todos los líderes en Estados Unidos y en Europa ven a Amazon México como un exportador de talento. Y eso a mí me parece el elogio más grande al trabajo que se ha hecho en el pasado, ¿no? Porque no es trabajo mío, sino es trabajo de mis antecesores, ¿no? ¿Cómo empata con la cultura mexicana? Porque hay algo interesante en México que es, hay coincidencia en lo que me dices en términos del talento mexicano, pero también tiene sus particularidades ahora a la hora del tratamiento, ¿no? Ajá. Porque en una empresa de datos como son ustedes, muy orientada a resultados inmediatos, pues la parte de muchas gracias, lo hiciste bien, y eso puede quedar un poco de lado y eso influye mucho en la cultura interna. ¿Cómo ha sido empatar esa cultura o muy orientada a resultados de poco buenos días y muy de se logró, en una cultura que es de logros, por supuesto, como es la de México, pero muy de si no me dices buenos días me ofendo? Qué buena observación que has tenido, porque yo creo que justamente esa combinación, esa mezcla es la que hace al talento y la cultura que estamos construyendo en Amazon México de gran impacto. Y ha sido sobre todo porque el proceso de reclutamiento en Amazon no es simple, no es corto. Ahorita lo platicamos, y no es fácil. ¿no? Sí, exacto. O sea, Estoy leyendo el libro y te puedo dar Backwards. te puedo dar una anécdota mía personal muy interesante luego en un momento. Pero lo que te decía es que combinar esa data drivenness, o sea, esa obsesión que tenemos por los datos, por entender las matemáticas, con una cultura. Nosotros somos un poco toderos, hacemos un poco de todo. Naturalmente, los peruanos y los mexicanos somos similares en el sentido que, tenemos que meternos a esto para solucionarlo. Y son esos temas que esa combinación de ser un emprendedor de la calle, pero analítico, hace que Amazon México pueda hablar bien en términos de cuando es puramente datos, pero también estamos creando una cultura que es nuestra, ¿no? O sea, las celebraciones que hacemos, las noches antes de los grandes, por ejemplo, ahora nos estamos preparando para Buen Fin, ¿no? La noche anterior hacemos siempre como una fiesta de calentamiento, ¿no? Y esos son unos momentos mágicos para mí que yo, cuando voy por los diferentes pisos de la oficina, todo el mundo está celebrando, ¿no? Y con diferentes líquidos que no quiero saber qué son, pero de una manera muy, muy potente, ¿no? Siguiente día café, eso sí, 6 de la mañana para que arranquen. ¿Y cuál es lo que nos ibas a contar? Sí, mira, te contaba el proceso de reclutamiento, que yo en el broadcast que tuviste la deferencia de invitarme, te conté que, digamos, yo era el director general de una editorial aquí que se llama Grijalbo, que ahora se llama Penguin Random House. Sí. Y Amazon estaba buscando a una persona para liderar los esfuerzos en América Latina. No teníamos a nadie, ¿no? Y claro, yo en ese momento pensé que tenía una carrera corporativa interesante, importante, ¿no? Y me mandan una invitación para una entrevista telefónica, ¿no? Y yo digo, bueno, muy bien. Y me dicen, bueno, tenga su papel, su lápiz para que pueda apuntar, ¿no? Y yo dije, bueno, es que en una entrevista telefónica voy a hablar un poco de mi experiencia, lo que he hecho. Se presenta el señor, se dice, buenas tardes, mi nombre es Peter Larsen, era un vicepresidente y voy a hacer la entrevista. Por favor, deme datos
de cómo fue la situación en que usted tomó la decisión más analítica que tuvo en su carrera profesional. Ni me dijo ni buenos días, nada. Lo que quieren saber es cómo opera Exacto. el pensamiento lógico, analítico, y luego ya, bueno, vieron cómo podías hacer esto, cómo entramos, pero eso es lo básico, independientemente del nivel de senioridad que tienes. Y eso es una de las cosas más importantes, es que independientemente del nivel en que tú trabajes en Amazon, tú tienes que estar conectado a los consumidores, escuchar la voz, qué nos dice, cómo nos critica para aprender, y segundo, conectado a los datos. Si tienes esas dos cosas, eres material de tener éxito en Amazon. Pero, ¿qué pasa? Que aunque seas el gran jefazo a nivel mundial, y Andy Jassy es el ejemplo específico. Cuando él tiene una pregunta sobre México, Pedro, ¿qué pasó el miércoles de la semana pasada? Andy Jassy. Sí, claro. Andy Jassy, ¿no? Entonces dices, wow. Sí. Entonces, si él pregunta, o sea, Claro. yo debo tener la respuesta y quizás yo también deba preguntar un poquito más, ¿no? Claro. Entonces, No, sí, porque además si te llama así, pues quiere, o sea, confía en que tú tienes la data para una respuesta. sí. prácticamente. Y lo que no puede pasar es que yo le diga, sí, Andy, tranquilo, que voy a hablar con todos los analistas. ¿No? Él quiere la respuesta en ese momento, ¿no? Y eso es importante, claro, no de todas las métricas, pero sí de cuáles son las importantes. Y eso también es un arte, ¿no? Y también tú seguro eso lo hablas en muchas de tus consultorías y pláticas, es cuáles son las métricas que de verdad te importan. Claro. ¿No? Y eso para mí es importantísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, para nosotros cualquier métrica que esté relacionada con velocidad de entrega, con calidad de producto que estamos entregando son fundamentales. ¿Por qué? Porque eso es lo que genera la confianza del consumidor. Y la confianza del consumidor en nuestros productos, en nuestro servicio, es el activo fijo que nos va a diferenciar a través, y siempre, ya llevamos 30 años haciendo esto, entonces... Sí, algo sabe. Pedro, ¿cómo va la parte de desde México para Estados Unidos? Es decir, esa integración, porque viene mucho producto, obviamente, de la Unión Americana, y uno de los objetivos que platicamos, que obviamente esto, bueno, pues va a gran velocidad, pero también toma su tiempo. ¿Cómo va esta parte de esta estructura de costos muy competitiva mexicana, ese talento de los vendedores que puedan llegar allá? Sí, nosotros, como te decía, ya el 20% de todos los vendedores mexicanos que están hoy vendiendo en el marketplace de Amazon exporta a los Estados Unidos. Una de las cosas que el equipo que trabaja con los vendedores ha hecho de una manera muy metódica es la formación en diferentes seminarios a cada uno de los vendedores, porque casi nosotros en los diferentes eventos que tenemos, Conecta es el más grande, pero tenemos diferentes, como una universidad de vendedores, porque son emprendedores que muchas veces ni se imaginan vender en Kansas City o en Cincinnati, porque... Sí, quién sabe. Claro, es que es complicado y la tecnología, pero hay que, digamos, compartir generosamente lo que sabemos nosotros y la tecnología que tenemos y la logística que hemos construido para poder hacerlo. Y yo creo que es un tema de tiempo y es un tema de confianza, ¿no? Para poder seguir apostando por ese canal. Y sobre todo quizás pienso en el mercado de nostalgia, porque hay 60 millones de mexicanos allá. Sí. Naturalmente pueden tener cierta empatía y el caso Topo Chico, que no tiene que ver con ustedes, pero pues era un agua que consumían los mexicanos nostálgicamente y hoy es una de las aguas premium en todo Estados Unidos. Exactamente, ¿no? sí. Eso podría ocurrir. Totalmente, es una beta de negocio pero dependemos mucho de la iniciativa de los emprendedores mexicanos, pero nuestra responsabilidad es generosamente compartir todo el conocimiento que tenemos y toda la tecnología. Y cuando lo haces a escala, los costos bajan mucho, ¿sabes? Ahorita platicamos de la última milla. ¿Vienen cambios o bueno, están en ello en términos de los... se ha hablado mucho de las plataformas, pero obviamente en la última milla, un jugador como ustedes se entregan, digamos, personas que están libremente y dicen, tengo 2 horas, puedo entregar. ¿Qué significa ese reto? Sí, nosotros, una de las cosas que Amazon... me ha enseñado en estos casi 14 años que llevo en la empresa es que no tenemos miedo a experimentar y no tenemos miedo a equivocarnos aquí o allá. Y otra cosa que es importante es tener varias opciones de solución, ¿no? Y por ejemplo, en la última milla es exactamente lo que tú dices, ¿no? Tenemos, por ejemplo, socios muy buenos que nos ayudan a entregar en esas camionetitas que tenemos, pero también decimos, ¿cómo podemos utilizar ese tiempo
muerto o ese espacio muerto que hay en ciertos coches que pueden ayudarnos a entregar, ¿no? Entonces, es una manera muy escalable, pero también es una manera que hay que ver poco a poco para ver cómo se desarrolla todos esos canales, ¿no? Por supuesto. Pedro, pues fantástico que estés aquí, muchos datos. Bueno, está toda la parte obviamente de Amazon Music, Sí. que también es muy relevante, digamos, cómo está creciendo esa vertical, Sí. toda la generación de contenido. Sí, y es el importante crecimiento. Sí. y agradecerte a ti la invitación y reforzar, ¿no? Nosotros en el 2014, decía yo, nuestra inversión era cero, son 110 mil millones de pesos, 9 años después. Sabes que somos una empresa que piensa a largo plazo, estamos pensando ya en los próximos 10 años en México y reforzar la apuesta por México es algo que para nosotros es muy fuerte, muy importante y a mí, como te decía, el talento y los resultados nos están ayudando como para seguir trabajando aquí en México y eso me da alegría. Me quedan unos segundos, pero ¿qué dice el press release de los siguientes años? A lo mejor hay una parte secreta, pero... No es una parte secreta. Para mí quiero convertirme parte del día a día de los mexicanos. Hoy por hoy soy una gran alternativa para ellos, pero quiero ser parte de su vida diaria y deleitarlos cada minuto. Pues gracias, Pedro. Tendremos que hacer otro podcast porque nos queda, pues, es poco el tiempo que tenemos en este momento para hablar, pero siempre es fantástico que estés aquí. Rodrigo, muchísimas gracias por el tiempo y por la calidad de tus preguntas. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Ahí escuchamos a Pedro Huerta, el Country Manager de Amazon en México. Pues ya nos dio ahí muchos datos.